Dios le bendiga a la amada iglesia del Señor. ¿Cuántos estamos felices de estar en la casa de Dios? Amén. Parece sí que están bien despiertos. ¿Cómo estamos con el ayuno? ¿Fortalecidos? ¿Les gusta? Allá disminuyeron, miren las amén. Fortalecidos y eran amén. ¿Les gusta? Ya a mitad. Qué vergüenza, pero bueno, ahí vamos. Damos gracias a Dios por esta noche preciosa que Dios nos permite estar en su casa de oración. Y sabemos que estamos con estos 21 días de ayuno como primicia, ¿verdad? Como pueblo de Dios y como iglesia también, dándole estas primicias a Dios. Y sabemos como creyentes que todo lo que hacemos es delante de los ojos de Dios, pero el beneficiado, ¿quiénes somos? Nosotros. Amén. Beneficiados en sentido de bajar de peso, de una purificación, ¿verdad? Hay una desintoxicación del cuerpo. Dios es bueno en todo, ¿no? Nos desintoxica para tener una comunión más limpia delante de Él. Amén por eso. Porque recordemos que el ayuno es esto, ¿no? El ayuno, como dice Isaías 58, es para dejar, quitar, arrancar y soltar todo yugo, toda cadena de opresión y todas las cosas que Dios realmente, este es el verdadero ayuno. Quiere decir que después de esos 21 días de ayuno, es decir, todos los días estamos como angelitos, ¿no? Unas alitas ahí que hacen así, solitas. Hablamos bonito, contestamos bonito, no nos enojamos por nada, vemos la ropa que crece como bacteria y dice, qué linda esa ropa, la voy a lavar. El esposo deja los zapatos donde le ay, estos zapatos tan lindos se ven acá. No se enojamos por nada, ¿verdad? Necesariamente debemos tener con continuidad el ayuno para no, ese carácter no se desenfrene, ¿verdad que sí? Disminuyeron, ¿verdad que sí? Este es el ayuno es para formar nuestro carácter y ver realmente que Dios obre más en nuestros corazones. Dios todos los días nos bendice, todos los días su mano y su favor se extiende sobre su pueblo y sobre todo aquel que le ama y que le busca. Pero la otra parte que es la de tratar con el carácter del ser humano y también someterse a los mandamientos y a las leyes divinas es otra demanda. Y esto va a ser siempre a través de ayuno y oración. ¿Y por qué ayuno y oración? Porque el ayuno y la oración es para un trato personal. El ayuno es porque a veces de pronto dice, voy a ayunar para que mi mamá cambie. Voy a ayunar para que mi hijo cambie. Ni nosotros mismos cambiamos y quiere que cambie otro. Somos uno que voy a comer yo para que se engorde desde el frente. No, si usted come, usted es el que se va a engordar. Entonces, si usted ayuna, a usted, nosotros de manera individual es el ayuno. No es para otro. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dele fuerte palmadas al Señor. Está como asustado ya. Y esta noche, siendo que lunes y martes sabemos que damos oración como iglesia, así que yo quiero hablar acerca de la oración, porque la oración implica la parte del ayuno. Amén con esto. Y quiero invitarle a la Sagrada Escritura, el libro de los Evangelios de San Lucas, capítulo 11, y daremos lectura del versículo 1 al 4. Lo repito. En los Evangelios de San Lucas, capítulo 11, y daremos lectura desde el versículo 1 al 4. Mientras tanto, saludo a la amada iglesia del Señor presente, así también como cada hermano y cada amigo que también se conecta a través de los medios, sea de Facebook, sea de YouTube, para estar junto con la iglesia. Y damos gracias por aquello, amén. Me dice si ya tiene un fuerte amén. Y también mire a su alrededor que alguien, si no tiene las escrituras, pueda compartir las escrituras. Y también reverencia en la casa del Señor. Amén. Nos ponemos al día afuera, conversamos lo que tenemos que conversar y preguntamos lo que tengamos que preguntar. ¿Ok? Si no, a la portadora del mensaje me pone nerviosa, que están que hablan y dice, ¿qué estarán hablando de mí? Digo yo, ¿estaré haciéndolo bien o estaré haciéndolo mal? Pero ahí vamos. Vamos a leer la palabra de Dios siempre honrando su santa y preciosa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y junto conmigo, la iglesia va a dar lectura a la escritura. Dice la escritura así, leámoslo por favor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos
los que nos deben. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Hasta aquí. Quiero dar una corta reflexión acerca de la oración. Y creo que tenemos el mismo sentir, pensamiento, y hemos entendido, una vez que venimos a los pies de Cristo, que la oración nos une a Dios. ¿Estamos de acuerdo? La oración nos une a Dios. Y siendo la oración, que es el diálogo entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, porque el hombre busca a Dios en la oración, que es la forma, el medio de relacionarnos. Siempre digo, la relación de un hijo con un padre dentro de casa, si el hijo solamente lo que hace es dormir, consumir y recibir los beneficios, pero jamás hablar con el padre, ¿qué tanto será esa relación? En casi nada. Sabe que tiene un padre y el padre sabe que tiene un hijo, pero más allá no hay nada. Y la oración es lo que nos une a Dios. Hombres, mujeres entendidas, sabemos que la oración es la forma de unirnos a Dios. Ahora, este es un relato en los evangelios que nos dice de manera puntual que un día estaba ahí Jesús orando en un lugar. No especifica dónde, pero sí especifica la acción que estaba haciendo. Que estaba, ¿qué cosa haciendo él? Orando. Él estaba orando y los discípulos sabemos que observaron vez tras vez de modo continuo en todo lo que iba caminando Jesús con sus discípulos, que siempre veían que Jesús estaba orando. Antes de hacer un milagro, en lo de aquí, en lo de acá, siempre había un momento de oración. Y yo me pregunto es que ahora en esto que estoy leyendo hace un momento, dice que cuando terminó, los discípulos estaban observando a Jesús orar. Estaban observando y en ese respeto y de acuerdo a la tradición judía, era una descortesía interrumpir la oración. Claro, los judíos tenían este reglamento y ahora los discípulos viendo que Jesús estaba orando, lo menos que podían hacer es interrumpir si tendrían alguna pregunta. Y leyendo esto, ¿no? Siendo que las reglas eran que si veían a alguien orar, no podían interrumpir. Y me acordaba de la iglesia, ¿no? Yo veo que a veces alguien está orando, por decirlo así, yo veo que si un líder, un ministro está orando y alguien tiene una necesidad, no repara en interrumpir su oración. No debe de suceder aquello. O sea, las escrituras nos empiezan a dar enseñanza en modo práctico del día de hoy. A no ser que realmente se esté incendiando la iglesia, pues decir, hermano, sal, huye porque te vas a morir aquí adentro si te quedas. ¿No? Pero de ahí, si es para hacer una cosa que se puede manejar o puede esperar, no debemos interrumpir la oración. Mucho más cuando vemos algún momento mi hermana que atiende en el bar, yo le digo, pero si tienes el momento de oración, tienes que hacer que los hermanos vean que estás en tu tiempo de oración. Y si desean una agua, una bebida, no lo sé, pueden esperar hasta que tú estés en el tiempo de la oración. Mas, sin embargo, igual le interrumpen la oración. A veces incluso veo a mi apóstol, está tan inspirado en la oración, viene alguien y lo interrumpe la oración. Y nuestro apóstol siempre habla justamente de aquello, de no deber interrumpir la oración. Mucho más si hay alguien que está concentrado, que está tan íntimamente en esa relación, en esa intimidad con Dios en la oración. Por esto es que la oración es algo tan especial, es algo tan importante, sumamente importante, ¿sí? Yo creo que si usted va a conversar con el maestro, el profesor de clase, de aula de su hijo, lo menos que quiere una interrupción, porque es importante, va a hablar acerca de su hijo. Pero ¿por qué somos tan livianos y descortés también en interrumpir la oración de alguien? ¿Sí? Yo creo que hay cosas que se pueden esperar. Aquí estaban los discípulos viendo a Jesús y quizás alguien diría, pero es que era Jesús porque estaba orando, no era el hermanito Juanito, pues. Si es el hermanito Juanito, interrúmpelo nomás y pasa. No, hay que tener mucho respeto para con todo, así sea con el pequeño, el mediano, el intermedio, con todos. Hay que tener ese respeto de la oración. Y como les digo, para entonces, en la tradición judía, era una descortesía que alguien interrumpa el periodo de oración, el momento de oración, de intimidad que tenga alguien cuando estaba orando. Los discípulos dicen que estaban allí. Ellos esperaron que él concluya, que él termine la oración. Claro está que una vez que terminó la oración, dice, bueno, ahora es el momento de preguntar. Ahora es el momento de las cosas que estaban sucediendo. Pues ¿sabe qué? Es algo impactante porque la escritura empieza a relatar que dice que ellos le preguntan, que ahora le pregunta, Señor,
Y dice, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos, no dice quién, no dice cuál de ellos, no lo determina, pero sí dice que le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y hace un referente como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí hay algo importante. Los discípulos, siendo que caminaban con Jesús y vieron todo lo que venía haciendo Jesús, enseñaba, liberaba demonios, ponía, qué sé yo, hablaba con los demonios directamente, los quitaba de un lado, a los fariseos, le decía que eran unos fariseos, a los judíos, se enfrentaba a todo, no reparaba en todo. Ellos no estaban tan atentos a decir, enséñanos cómo se debe de orar para curar, enséñanos cómo se debe orar para liberar demonios, enséñanos cómo se debe liderar, enséñanos cómo se debe predicar. No, nada de estas cosas le preguntaron. Le preguntaron y le dijeron, enséñanos a orar. Y aquí hay algo importante que no puede pasar por alto, porque ellos, en la pregunta de ellos no dijo, enséñanos cómo orar. Le dijo, enséñanos a orar. Hagamos un poco de reflexión con esto. No es cómo, sino a orar. ¿Y qué diferencia hay en estos dos? Porque yo le podría decir, enséñame cómo cocinas determinado alimento. Pero en ese momento lo voy a aprender y también se me va a olvidar. Porque es algo que requiero momentáneamente. Pero cuando yo le digo, enséñame a cocinar, es que quiero aprender para en mi continuo de vida, lo voy a tener en mí y lo voy a hacer siempre. Amén. A veces pasamos por alto ciertas palabritas en la Escritura, pero es bueno a entenderlo y aprenderlo, ¿sí? Porque dice a orar, dice cómo orar. A orar, porque ellos vieron en Jesús la dependencia de la oración al Padre. Ellos vieron en Jesús que todas las veces que Él oraba al Padre, algo más había allí. Es decir, vieron que algo despertó en los discípulos ese deseo de aprender lo que vieron haciendo en Jesús. Ese deseo de aprender, es decir, había algo magnético, algo que atraía, algo que impactaba, algo que estaba sucediendo, y pudieron entender que la base fundamental era la oración para poder hacer lo demás. A veces muchos queremos hacer lo demás, pero no queremos la oración. A veces alguien quiere evangelizar, pero no sabe ni orar y nunca ora. O a veces quiere conquistarse las naciones y todo, ni él mismo está conquistado. Quiere de todo. Quiere evangelizar al de afuera y al de adentro, ni la mujer le cree lo que predica afuera. Impresionante. Aquí estaban los discípulos, observando a Jesús de manera continua, esa relación que había con el Padre, algo que les atrajo. Y les digo, yo viniendo al Evangelio a los 33 años, pude observar algunas personas que me causó esto. Algo que quise aprender de lo que ellos hacían y que también era el costo de lo que ya sucedía en ellos. Hombres, mujeres valientes, de una trayectoria de 15, 20 años. Y los observaba y decía, yo quiero hacer lo que ellos hacen, pero también quiero saber cómo lograron hacerlo. Pero a veces la oración es algo liviano a veces en el creyente. La oración es algo que de pronto lo ponen en manera... por obligación determinado horario, pero no hay algo más allá. Por esto es que en sentido de la oración, así como Jesús estaba impactando, estaba sucediendo algo magnético, como le digo, en sus discípulos, esto es lo que sucede cuando un padre, una madre dentro de su casa es una mujer, un hombre de oración, y sus hijos ven que ella ora, que él ora, y dicen, bueno, yo quiero aprender a orar como hace mi mamá, o en la continuidad que tiene, en la disciplina que tiene mi papá, porque cuando yo veo que él está orando, algo pasa en su vida y algo pasa en nuestra casa, en nuestra familia, en los problemas, en todo. Es decir, hay algo que está aconteciendo en la oración. Jesús era lo que enseñaba. Él oraba, pero mientras los discípulos no le dieron enséñanos a orar, no estaba diciéndole, a ver, tú tienes que aprender a hacer esto. Y a veces nosotros somos como loquitos. Ya estamos en las cosas de Dios y queremos someternos a todo. Tú tienes que ser así, así, así. O sea, mi molde, mi modelo. No. Los demás quieren su molde o su modelo dependiendo de lo que vean, qué es lo que ya está sucediendo, lo que usted hace en su relación con Dios. Amén. Nada es por caída. Nada. Sencillamente cuando alguien ve esa relación. Aquí estaban los discípulos observando al Señor Jesús. Y le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y por qué esta forma de decir a orar? Porque ellos vieron que Jesús dependía de la oración.
de la oración. Es decir, si yo quiero tener esa misma poder de Jesús en reprender demonios, sanar enfermos, el pilar fundamental es oración. Ellos por eso dijeron, enséñanos a orar, para que haya también esa misma dependencia, esa misma forma de vida, estilo de vida de la que tenía Jesús, también la querían adquirir ellos. Y creo que esto debe de ser un sentir para cada uno de nosotros. A veces decimos, bueno, ¿y cómo es que tal persona sucede lo de aquí? O a veces cuando ven a través de las redes sociales, ¿no? Tanto predicador, qué sé yo, un hombre tan impactante que hasta el día de hoy está muerto en persona, pero impacta aún todo lo que dejó grabado y todo lo que sucedió y que hizo un evangelista, Gigi Ávila, cómo oraba, qué sucedía. Pero la vida de él era, el estilo de vida diferente. Entonces todos a veces queremos hacer muchas cosas de los grandes predicadores o de hombres, mujeres tan sumergidos en la fe, pero no queremos pagar el precio que ellos pagan. Entonces queremos una vida más liviana, pero queremos tener el mismo beneficio. Queremos una vida más liviana, pero queremos hacer más de lo que ya el que otro hace, ¿sí? Y así no es. No es así. Así que, siendo así, que empieza a hablarnos, enséñanos cómo orar. Dice, enséñanos a orar. Amén. Y el versículo 2 dice, empieza el Señor Jesús ahora sí a hablarnos. Empieza a enseñarnos acerca de la oración. ¿Cómo es que debemos orar? ¿Sí? Y sabe algo, que una dificultad, como le dije hace un momento, es acerca de la oración. A veces personas que se cansan en la oración y sabe que orar tan solamente por nuestras peticiones personales, hay un momento que ya se acabó toda la lista de pedidos, ¿no? Y dice, bueno, ya terminé de orar, pero ¿y qué hay con los demás? ¿Qué hay con los demás? ¿Qué hay si usted se pone a orar por toda su familia, por cada uno de sus hermanos, de sus cuñadas, de sus nueras, de sus sobrinos, de los hijos, y del tío, y del abuelo, y de la abuela, no sale nunca. En sentido, no sale nunca, pero sí sale. Sale al cabo de 1 hora, de 2 horas. Pero ha sido bueno, porque no ha sido una oración egoísta. Ha sido una oración que es para todo. Y ahí es donde se convierten los intercesores. Ahí es donde a veces decimos, ay, yo no soy intercesor. ¿Qué va a ser intercesor? Pues solamente ora por usted mismo y ora para sí solo. Nunca va a ser intercesor. No es que no aprendió a orar por los demás. Entonces, el intercesor no es que viene una varita mágica y ¡ping! Eres intercesor. No. Dios llama a esos intercesores que ya iniciaron, que ya empezaron en su intimidad a orar por todos, a orar por ese amigo, a orar por ese vecino, a orar por esa familia, a orar por ese primo, hermano, por todos. Ahí se transforma y viene a suceder ese intercesor. Cuando ora por alguien más, ese es el intercesor. Y cuando siente el dolor de los demás. Y Efesios 6:18, vaya un ratito conmigo, por favor. Efesios 6:18. ¿Lo tiene? Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En dónde? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿A quién? Por todos los santos. Ahora, cuando el apóstol Pablo ahora nos habla acerca de la oración y nos empieza a decir, orando en todo tiempo. ¿Qué es en todo tiempo? A veces la oración solamente aparece cuando tengo problemas. La oración aparece cuando hay necesidad, cuando hay crisis, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay desafección. Y después de eso, no hay oración. El apóstol Pablo empieza a hablar, dice, orando en todo tiempo. Y todo tiempo significa ¿qué cosa? En toda oportunidad. La oración es una oportunidad. Y la oración es la oportunidad de ¿qué cosa? En la vida entera. La vida entera es oportunidad para poder orar. Amén. La vida entera. ¿Y por qué le digo la vida entera? Porque desde que usted se despierta, qué sé yo, si hay una situación difícil, ¿qué debe hacer? Orar en vez de amargarse. Y diga, bueno, pero ¿qué me quiere que me corra a orar? No. La oración es un diálogo. Si usted ve un problema presente y se detiene, Señor, ayúdame, ¿cómo debo manejar esto? Está orando, está pidiendo dirección, está pidiendo sabiduría de Dios, está en comunión con Dios. Amén. Esto es la oración. La oración es un diálogo constante. La oración nos une siempre a Dios. ¿Cómo nos une? Cuando somos codependientes, dependientes de Él.
¿cuántas veces cuando hay un problema, qué sé yo, una discusión, y la Escritura dice, seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos? Pero ¿qué hacemos? ¡Bum! Reaccionamos. Y después que reaccionamos, lastimamos, dañamos, herimos y hicimos destrozos con alguien. Y después sí vamos a orar, Señor, ayúdame a cambiar. Antes de reaccionar hay que orar. Le dice, Señor, este es mi carácter. Ya no quiero ser así. Ayúdame. Pero yo voy a poner mi parte y ayúdame, que tu espíritu me ayude a mí. La oración es esto. O sea, orando en todo tiempo es en toda oportunidad. En todo, y las oportunidades son todas. Si usted va a hablar con un jefe, ¿qué tiene que hacer primero? Orar. Si usted va a orar por una situación difícil familiar, ¿qué tiene que hacer primero? Orar. Si usted va a ir de compra y va con lo mínimo, ¿qué tiene que hacer? Orar. Señor, solamente tengo esto, Padre, que me alcance para hoy, para mañana y para los días que necesito. Fácil. Cuando usted se da cuenta, hasta el vuelto le quedó. Tiene que orar. Quien lo ha experimentado sabe lo que hablo. Solo el que lo le digo yo porque yo lo he experimentado. He tenido necesidades fuertes. Bueno, hace unos tiempos, unos años atrás. Y por Dios que es tan misericordioso. Recuerdo, mi esposo estaba hasta de viaje. Y ya, cero, polito, cero, ¿no? Dice, Señor, no tengo nada para hoy. Ni para mañana el desayuno, ni para el almuerzo. Pero Dios que es bueno. Entre esas cosas, como nosotros las mujeres somos como un poco... preveemos los momentos. Preveemos siempre. Es decir, nos anticipamos a cualquier cosa en un suceso futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un billetito de más, un billetito de 10. Lo voy a guardar porque ahorita no lo voy a usar, pero en algún rato lo voy a usar. Por ahí lo guarda, que ya después ni se acuerda que estaba ahí. ¿Le ha pasado o no? Dios me trae a memoria 10 dolaritos que estaban guardando allí en el cajón de atrás de no sé qué, no sé cuánto. Y me trae... Encontré esos 10 dólares. Ahora era una fortuna para mí. ¿Y ahora qué cree que me enloquecí? No, volví a orar. Padre, que me alcance para todititito lo que tengo que hacer. Que me alcance para esto, pues. Y fui, compré y me trajo hasta el vuelto. Yo mismo. Hay que orar. O sea, la oración es una oportunidad continua. La oración es para todo, para el dolor del cuerpo, para las aflicciones, para todo. Todo es una oportunidad. Y cuando hablo de oportunidades que dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. No solamente orar por orar y nada más. ¿Sí? Pero cuando habla orando en todo tiempo, porque también debo orar cuando estoy agradecida con Dios, cuando estoy contenta porque hoy día almorcé, hoy día desayuné, hoy día estuvo bien, hoy día no me duele el hueso, no me duele nada. Hoy día veo que todo está completo. Hoy día veo que orando en todo tiempo, todo es una oportunidad. Orar porque quizás alguien nos ha bendecido y nos trajo algún alimento a regalar. Orar por todo, por el pan, por todo lo que nos da. Orar por todo. Pero eso solamente lo vamos a crear nosotros cuando vemos y nos relacionamos que la oración es el diálogo continuo con Dios. Que la oración nos une a Dios. Cuando yo dejo de depender de Dios, ya no oro. Cuando yo dejo de depender de Dios, ya veo solamente que todo ha suplido, que todo tengo. Y no necesito hablar con Dios. No tanto, de vez en cuando me acuerdo, y si es que ya, y si es que no. La oración es la dependencia con Dios. Y hombres y mujeres entendidos saben de que no dan ni 3 pasos más allá si no están orando a Dios. Una mujer entendida, un hombre entendido pone la agenda delante de Dios. Y yo siempre digo en las mañanas, yo particularmente pongo mi agenda en todo lo que tengo que hacer, hasta desde lavar la ropa, desde la planchar, desde cocinar, desde que tengo que ir aquí, que tengo que ir allá, toda la agenda. Toda, absolutamente toda. A alguien le parecía locura, pues no importa que me vean como loca, no hay problema con eso. ¿Sí? Pero Dios, la manera dependiente, la oración que nos une a Dios es esto. Entonces, con súplica es con la necesidad, con la dependencia, pero sin orgullo, sin nada, sin jactancia. Cuando habla con súplica, es que cuando suplicamos, ¿qué es? La súplica es evidenciar que necesito. No es lo mismo pedir un favor, algo externo, que rogar y pedir. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nada natural, sino espiritual. Amén. Y esto nos va enseñando la Escritura. Y aquí está el Señor Jesús enseñándole a los discípulos. Y ahora sí le va a decir ahora cómo deben de orar. ¿Sabe algo importante? Que la oración, bueno, yo
viniendo a los caminos de Dios, a veces nos hacemos muchas preguntas en la oración. Y decimos, bueno, la oración tiene sus aspectos fundamentales, definitivamente, porque estamos hablando de relacionarnos con Dios. Ahora, nos preguntaríamos, ¿cómo entrar en una relación con Dios? Diríamos, bueno, tengo que orar, pero ¿cómo entro en esa relación con Dios? ¿Cómo lo hago? Porque ahora voy a relacionarme con un Dios supremo. No es lo mismo que me relacione con Panchito, con Teresita, con Juanito. No, voy a orar delante de Dios. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo entrar en una relación con Dios primero? Segundo, ¿cuál es la manera de dirigirme a Dios? La segunda pregunta es, ¿cuál es la manera de dirigirme a Dios, a Él? Y tres, ¿en qué consiste la oración? Y estas tres cosas es las que Jesús les va a enseñar a los discípulos y me va a enseñar a mí y nos va a enseñar a nosotros. ¿Cómo entrar en una relación con Dios? ¿Cuál es la manera de dirigirme a Él? ¿Y en qué consiste la oración? Porque la oración no es nada liviano, ¿sabe? La oración a veces la vemos como algo simple, algo pasajero, algo que no tiene relevancia, pero la oración tiene mucha importancia, mucha importancia, ¿sí? Y el Señor Jesús empieza a decirle, ahora sí le dijo, cuando oréis, decid así les dice, cuando oréis. Aquí empieza Él a enseñarles cómo tienen que orar. Ahora, en Mateo 6:6 empieza también a evidenciar, el Señor Jesús también le enseñó cómo debían orar, pero las dos oraciones, tanto la que se relata en Lucas y la que se relata en Mateo 6, no son tan iguales. ¿Y por qué no son iguales? Sencillo. Porque la relación de la oración con Dios no es algo litúrgico, es decir, no es un esquema ya determinado que así debe de hacerse, ¿sí? Porque en una relación, usted no siempre va a relacionarse con alguien con determinados parámetros y fuera de eso no puede salirse. En la vida militar sí debe de ser así, porque para dirigirse a un superior tienen unos reglamentos inviolables. ¿Cómo deben de dirigirse hacia ellos? ¿Verdad, mi hermano Pico? ¿Sí? Solicito se digne, puedo pasar, ¿sí? Su orden, no sé cuántas cosas más es. Y tiene que decir, mi capitán, mi sargento, así sea que no lo quiera mío, como que es suyo. ¿Sí? Como más o menos como que te obligo a que me aceptes. ¿Sí? Imagínense, solicito se digne. Ay, una rogativa para ese individuo. Y si le dice que no, ni modo, se quedó ahí. Pero en Dios no hay esas oraciones que son hechas de manera básica, como que esto es así y de fuera de esto no se puede pasar. Recordemos que la relación con Dios es de hijo a padre. Y un hijo, cuando se relaciona con el padre, tiene muchas formas como se relaciona, ¿verdad? Yo vengo de una disciplina y una enseñanza antigua, siendo que soy una mujer que tengo 53 años, y en la época que fui disciplinada, pues vamos, a las mamás, cuando la mamá hablaba, uno no podía mirarle a la mamá, uno tenía que dirigirse y agachar así, pobre que alce la cabeza y le mire, no podía hacer eso no era posible. Bueno, las mujeres que tienen mi edad pueden decir que fueron disciplinadas de esa manera. Pobre que conteste, pobre que haga así, ay, lo arrastran a media cuadra. Pobre que sacuda los zapatos, pobre que arrastre los pies, pobre que diga, que suene la boca, ay. La fila de los dientes delante se venían abajo. Yo vengo de esa regla, ¿no? Donde el hijo le trata de usted a la mamá. De hecho, hasta el día de hoy yo le digo usted a mi mamá. A mis hermanos mayores, usted. Y ellos también me dicen usted. O sea, y siendo que soy la antepenúltima. Venimos de esa generación. De esa generación venimos. Y aún dentro de casa, particularmente le digo yo en mi casa, pues vamos, Joel me trata de usted. Él no me tutea, él me dice usted. ¿Sí? Mientras que las otras son bandidas, así me dicen tú. Pero hay una línea de respeto. Hay líneas de respeto. Pero si tengo todavía esas reglas de eso, de no sonarse la boca, ni hacer con el hombro así, ni zapatear, porque ahí sí parezco Elástiger. ¿Se han visto Elástiger, no? La de los superhéroes, ¿no?
se va para allá y la mano, ven acá, ¿qué hiciste? Todavía hay esas disciplinas que deben de ser todavía pegadas en el día de hoy. Todavía. Pero aquí estamos. Y me estoy saliendo casi del margen. Entonces dice, cuando oréis, oréis así. Ahora, en Mateo 6, como les dije, enseña la misma oración, pero no de manera, cuando Jesús le empieza a enseñar acerca de la oración, no diga esto es regla de juego. No, los dos son diferentes justamente para que ellos puedan observar de que hay parámetros que en sentido del amor de Dios para con los hombres debe de haber una relación. Cuando él empieza a decirle, ¿sí? La oración, una oración de manera sencilla, empieza a decirle, cuando oré, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué el Señor Jesús le habla de esta manera? Le habla en una oración sencilla, breve, pero poderosa, por supuesto, ¿sí? Con términos simples. Él les estaba enseñando la primera parte acerca del Padre Nuestro. Está sonando aquí, mi hermano Andrés. Está sonando medio raro este. Cuando le habla de Padre Nuestro, ¿sabe qué nos quiso enseñar? Que nosotros entremos en una relación filial de amor. ¿Por qué? Porque los judíos nunca expresaban hacia Dios el decirle Padre. Porque eso era un grado de mayor intimidad y que eso no era correcto. Ellos jamás dirían Padre a Dios. No que tenían una serie de liturgias de palabras para dirigirse a Dios en su santidad, en su soberanía, pero jamás decirle Padre. Y el Señor Jesús le estaba enseñando a los discípulos que la relación para con Él en la oración debe de ser en una relación filial de amor. Es decir, sentirte amada por Dios, sentir el amor de Dios, y ese amor te da la oportunidad de decir Padre. Amén. Por esto empieza a enseñarle el Señor Jesús acerca de decirle Padre nuestro. Pero ojo con esto, no le dice que le diga Padre mío, sino en sentido general, en sentido de social, de comunión, de familiar, Padre nuestro. Si yo dijera Padre mío, es solamente absolutamente mío. Pero si yo digo Padre nuestro, estoy hablando en sentido general, que es de todo. Es decir, que si alguien me escucha decir Padre nuestro, sabe que también es Padre el que me está escuchando. Que Él también está incluido en la relación. ¿Me voy a entender? Es lo que el Señor Jesús le estaba enseñando a los discípulos. No le digan Padre mío para ustedes absolutamente. No. Sino Padre nuestro. Pero sí en una relación filial de amor. ¿Sabe? En esta semana hablaba con alguien acerca del amor de Dios. Y justamente le decía a aquella persona, solamente puedes amar tan naturalmente y de manera tan espontánea cuando te sientas amada por Dios y cuando te sientas que tú puedes amar a alguien. Si no has sentido el amor de Dios, que con todas tus desenfrenos, locuras, desajustes y con todo tu desequilibrio de carácter y emocional, aún así Dios no te rechaza y te ama. Cuando te sientas de esa manera amada en Dios, puedes amar a los demás con los mismos defectos que tú tienes. Esto es lo que le estaba enseñando Dios, el Señor Jesús. Que puedan decir Padre nuestro, decir, siéntanse amados, siéntanse que tienen oportunidad de venir al Padre y decirle Padre porque siento que me ama y puedo decirte que eres mi Padre porque me amas y me siento amado. Esa primera relación filial, ¿sí? Y refiriéndolo a que está en los cielos, porque también le estaba enseñando la parte de la santidad y de la gloria de Dios. Porque a veces somos como confianzudos, ¿no? La gente a veces confianza y dice, el flaco dice que está arriba. Ya, Diosito mío, dice, Diosito. ¿Cuál Diosito, pues? ¿Sí? Tratan en una relación de una manera irrespetuosa. Y tanto es así, la blasfemia y el irrespeto. Y hay muchos cuantos que hacen hasta bromas, desajustes y unas cosas muy diabólicas, diría yo, con una falta de respeto abierta acerca de la deidad de Dios, de la santidad de Dios, porque no han entendido quién es Dios. Creen que Dios solamente es un nombre, o Dios es solamente una estampilla, o Dios en sentido de que es alguien superior, supremo, pero nada más. Y el irrespeto está de continuo. Y aquí el Señor Jesús lo estaba enseñando. Primero esa intimidad, ese amor, ¿sí? Pero también acerca de la santidad, de la gloria de Dios, de la majestad, del señorío de Dios. Es decir, que cuando yo vengo a la oración, cuando yo vengo a decirle Padre nuestro, yo tengo que estar entendida que Dios es Dios, que es santo, que Dios tiene la gloria de Él, que es
La majestad del señorío. Entonces, si yo me voy a presentar delante de Dios en oración, dígame algo, ¿cómo debo de presentarme? ¿Cómo debo de presentarme? A cualquier forma, a cualquier manera. Particularmente siempre enseño. Si usted se va a orar, va a levantarse temprano en la mañana a orar, primero para que no se quede dormido, lávese la cara y lávese los dientes. Para que no se quede dormido. Porque no dice, me levanto a orar y pum, queda ahí descuartizado ahí en el mueble. O donde sea que busque orar. Ay, que he hecho un trapo ahí. Cuando se da cuenta, ay, queda ya 3 horas tiene dormido ahí. Se levanta, ¿verdad? Se lava la cara como ping-pong. Se lava la carita como jabón. ¿Sí? Ya va despertando, se toma un poco de agua. Y yo digo, si es más, si duerme con unas prendas muy livianas, vístase. No va a venir con esas prendas livianas a venir a orar al Padre. Padre nuestro santificado. Ay, ¿qué pasó? Entender que Dios es santo. Entender que es la gloria de Dios. Entender de su majestad, de su señorío. ¿Sí? O cuando a alguien le toca la puerta y se anda un poquito liviana en su ropa de vestir, no va a abrir ahí, ¿qué dice? Ah, ¿qué está vendiendo? No, ¿verdad? Si ya se pone un trapo ahí decente. O se envuelve más que sea el mantel de la sala, yo no sé. Algo para que cubra su cuerpo, ¿no? Entender que la oración delante de Dios requiere el entendimiento de la santidad, del señorío, de la majestad de lo que es Dios, de la gloria. Y por eso le dice, no solamente, primero le enseña esta relación de amor, de facilidad de diálogo, pero sin olvidar la santidad, sin olvidar que Él está en los cielos, que no está en la tierra. Si para los que están en la tierra le damos el respeto en sentido de nuestra vestimenta, ¿cuánto más de Dios? ¿Cuánto más? Entonces dice, Padre nuestro, en una oración de una entrada, de una comunión. Padre nuestro, es decir, que es nuestro, que podemos entrar delante de Él. Amén. Y dice, santificado sea tu nombre. Y aquí con esto en sentido de la santidad, dice, santificado sea tu nombre, de que Él está apartado, que no hay nadie como Dios, ¿sí? Y ahora, el nombre refiere el carácter de alguien. En esa época, en ese tiempo, pues el nombre, cuando le ponían el nombre, refería al carácter, refería a lo que se sabía o lo que se revelaba de alguien, ¿sí? Como decía un predicador, hoy por hoy le ponen el nombre, y ponen nombre porque ya, ¿no? Dice, a veces a los niños que son terribles, le ponen nombre hasta de profeta, David, Caleb. Dice, y eso parecen Coré, parecen los rebeldes más bien de la Escritura, que son terribles. Y si los nombres no tienen nada que ver con lo que son. Y es verdad, ¿no? Pero el carácter acerca santificado sea tu nombre, significa que es apartado delante de Dios. Es decir, que el nombre es eso, el carácter de Dios. Pero dice santificado, apartado eres en Dios, ¿sí? Pero aquí hay algo importante cuando él empieza a mencionar. Y le dice él, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra, ¿sí? Hay tres aspectos ahí. Cuando le dice, venga a tu reino, es esa pasión que debemos de tener de que el reino de Dios se dé en esta tierra. Segundo, hágase tu voluntad. ¿Qué voluntad es la que se debe hacer en la tierra? La gloria de Dios. Y tercero, así también en la tierra, ¿qué cosa es? Esa agenda de Dios, de lo que Él, los propósitos que va a cumplir aquí sobre la tierra. 3 aspectos en esta parte. Dice, venga a tu reino, es la pasión, hágase tu voluntad, su gloria, como en el cielo. Y así también en la tierra es la parte de la agenda. Es decir, nos enseña qué es, qué cosa. Venga a tu reino, a veces decimos, bueno, Señor, venga a tu reino. Sí, pero ¿qué es? Magia. El reino se cumple ¿dónde? A través de hombres y mujeres. De lo que reflejamos quiénes somos en Dios. De los que reflejamos la gloria de Dios. De aquellos que reflejamos la agenda, la voluntad, el propósito de Dios. Esto es, venga a tu reino. Pero cuando decimos y nos sometemos a lo que dice la palabra y la oración, en una manera de conseguir la voluntad de Dios, venga a tu reino donde yo me someto a Dios. Que se cumpla en nosotros y alrededor de nosotros lo que Dios quiere para nosotros. Entonces podemos decir, Señor, que venga tu reino, pero yo vivo desenfrenada, en pecado, en pelea, en discordia, más desligada de Dios que nunca, pero quiero que venga el reino. ¿Cuál reino? Si yo vivo mi propio reino y no quiero el reino de Dios. Le dice, hágase tu voluntad.
en el cielo como en la tierra. Y mi pregunta es, ¿en la voluntad, en el cielo habrá desobediencia? No. ¿En los cielos habrán obstáculos? No. ¿En la tierra hay desobediencia? Sí. ¿Hay obstáculos? Sí. Por eso cuando esta oración que le enseña el Señor Jesús a los discípulos, venga a tu reino y hágase tu voluntad. En los cielos así como en la tierra. Ahí ahora empieza a haber un sometimiento. De que lo que sucede en los cielos yo también quiero que suceda acá. Pero a veces nosotros decimos, Señor, que sea tu voluntad. Pero ¿sabe algo importante con esto? Que el sentido de la forma de decir, hágase tu voluntad, pueden ser de diferentes formas y diferentes ánimos. Porque quizás estamos tan resentidos porque Dios no nos hizo un favor. Y decimos, ya Señor, tu voluntad, pero estamos bravos. Tu voluntad, pero estamos resentidos. Tu voluntad, pero estoy amargada. Tu voluntad, pero digo, claro, Dios no me quiso dar. Tu voluntad, pero digo, igual Dios está tardando y se olvidó hasta de mí. Estoy renegando, ¿cuál voluntad pues? Cuando yo digo, hágase tu voluntad, hacer la voluntad de Dios es que requiere, ¿qué cosa? Ese amor. Ese amor que está en mí y ese amor que he entendido, ese amor de obedecer a la voluntad de Dios, que entiendo que en el amor de Dios, lo que está sucediendo en mí es su perfecta voluntad, es su cuidado, es su protección. Sabemos que los no de Dios son cuando muchos aspectos, muchas cosas que nosotros tenemos no suceden y nos ponemos tristes. Decimos, Dios no cumple, no hace. Tengo tantos años en esto pidiendo, tengo tantos años haciéndolo aquí, tengo tantos años haciéndolo de acá, pero Dios no ha cumplido. Mejor ya, Señor, que sea tu voluntad. Así como que lo que sea, lo que venga. Eso no está implicado en el corazón. Una cosa es diferente cuando nosotros renunciamos a nuestro yo. Cuando nosotros venimos, Señor, para mí parece que esto me agradaría que suceda, pero que sea conforme a tu voluntad, conforme al plan perfecto que tienes para conmigo. Quizás me toque irme aquí, me toque ir allá. Quizás tenga que dejar muchas cosas, pero si estoy en la plena voluntad de Dios, no estoy renegando, ni resentida, ni amargada. Tengo una actitud diferente. No lo entiendo al principio, pero después lo entenderé. Y como les dije hace un momento de mi vida, cuando a mí me tocó, después de 6 años, estar en una iglesia, y cuando me tocó salir de allí, decía, ¿por qué tuve que salir? Y renegaba también. Y decía, bueno, Señor, está bien, es tu voluntad, pero no quiero estar aquí. Es tu voluntad, pero no me gusta estar aquí. Es tu voluntad, sí, pero no la entiendo. Y no puedo entenderla, no sé qué pasa. No la entendía. Hasta que después tuve que entenderla a lo largo del tiempo, el año y el buen trato también. Hasta entenderlo. Como un padre habla a sus hijos. Otra cosa es decir, Señor, entender la voluntad de Dios. Entonces, hágase tu voluntad. Y nuestra vida a partir de esto, los ayunos, es de mirarnos a nuestro ser interno y decir, Señor, ¿cuántas cosas? Dije, sí, hágase tu voluntad, pero estoy resentida. Dije, hágase tu voluntad, pero aún tengo ese afán, aún tengo ese dolor de lo que no pasó, de lo que yo quería que suceda. Quizás oraciones de 1 año, 2 años, 3 años y no pasa nada. Y decimos, Señor, haz tu voluntad. Pero hay muchas cosas que tenemos que renunciar. Hay muchas cosas de las que tenemos que decir, Señor, renuncio a esto y ahora sí, lo dejo en tus manos. Pero sentirse nuevamente amado y sentir que Dios es quien dirige todas las líneas nuestras. ¿Sí? Que habrán cosas, como les digo, que tenemos que mirarnos a nosotros y entenderlo delante de Dios. Si realmente queremos una vida así sometida a Dios y una vida conforme a como dice Dios, de esta manera deben de orar. Y empieza diciendo después, dice, el pan nuestro cada día dándolos hoy. Ahora, ¿por qué hablaba de esto? Le estaba enseñando a los discípulos acerca de esa dependencia del alimento, acerca de esa dependencia de la necesidad. Es decir, que podemos depender de Dios y toda la necesidad que tengamos podemos decírsela a Él. ¿Cuántas necesidades hemos pasado? Muchas. Y quizás pasaremos algunas también. Pero tenemos que tener esa manera, ¿sabe? Que a veces, y esto con dolor en el corazón lo digo, cuando escucho de manera muy frecuente personas, ya adultas, con muchos años en el Evangelio, que están pasando quizás por una crisis, que están pasando por necesidades, y empiezan a mirarse y a decirse, bueno, voy a hacer esto, empiezan a hacer una planificación de mejores días,
de mejores oportunidades. Empiezan a hacer una planificación, una plataforma de planificaciones para hacerlo de aquí, para hacerlo de allá, y me voy a arreglar de esta manera financieramente, me voy a arreglar aquí, me voy a arreglar acá, pero igual yo escucho hablar de aquello y de esta manera también escucho y dice, ay, y lo que Dios quiera. ¿Cuál Dios quiera? Si primero hice mis planes y después le digo a Dios lo que Dios quiera. Eso no es así. Primero dejo que lo que Dios vaya a ser mi vida, me revele y me dé sabiduría. ¿Cómo debo de manejar mi crisis, mi situación para salir en adelante? Que es diferente cuando hago yo mis propios planes. Mas sin embargo, Él dice, el pan nuestro, dánoslos cada día. Porque a veces queremos conseguir nosotros el pan por nuestros medios. Nosotros queremos conseguir nuestro favor, nuestra comunidad, las cosas que estamos queriendo en sentido familiar. Lo hacemos nosotros y después le decimos a Dios. No es lo mismo para decir el pan nuestro cada día que Él nos los dé. Es decir, depender de Él, no depender de mí. No depender de mí. Cuando yo dependo de mí, ya está de más que yo pueda decir, Señor, dándonos el pan de cada día. No estoy dependiendo de Él, estoy dependiendo de mí. Pero el Señor Jesús le estaba enseñando a los discípulos acerca de esto. Es decir, que debería incluir la necesidad de provisión diaria, todo lo que querramos. Que Él se encargue. ¿Será que yo muy de cerca lo viví, aun cuando no conocía de Dios, y después conociendo de Dios? Que no habiendo, sí había. Que aunque decía, mis ojos no ven ahorita, pero ahí había. Alguien Dios usaba. Dios honra la fe de una manera impresionante. Más allá de lo que esperamos, más allá, usará todos los medios posibles, porque Él nunca va a avergonzar a un hombre o una mujer de fe. Nunca. Y quizás esa mujer, ese hombre de fe, ni siquiera lo declara que no tiene. Solamente ora al Señor y Dios se encarga. Nada más. Y esto lo digo porque hoy por hoy hay hombres y mujeres de fe acá que han vivido muy de cerca el favor de Dios. En sentido cuando ha habido una necesidad económica, por decirlo así. Y Dios ha puesto la persona ahí para bendecirnos. Ha usado a quien menos esperábamos. Por esto es que el Señor, las Escrituras nos enseña, aun cuando Elías allí en la cueva mandó ahí un cuervo, Dios, para alimentarlo, también le estaba enseñando a él y nos enseña a través de la Escritura que Dios usa todo, hasta los cuervos, para bendecirnos, para bendecir a sus hijos. Y los alimentará y los sustentará, como sea que estén. Amén. Dele fuertes palmadas al Señor. Y con esto voy a concluir porque sabe algo importante, que el Señor Jesús les enseñó esto. Primero la necesidad del cuerpo, de ese pan. Dice, el pan nuestro dándolos cada día. La necesidad de estar con Él, que Él nos dé. Pero así como hay una necesidad para el cuerpo que sea alimentado, también hay una necesidad para el alma, que es el perdón. Porque dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí en Lucas lo dice de esta manera, en Mateo lo dice de otra manera. ¿Sí? Pero Jesús lo estaba enseñando a los discípulos y nos enseña a nosotros que así como tenemos esa necesidad del pan para el cuerpo, también debe de haber una necesidad del perdón para el alma. Porque si el cuerpo puede estar bien alimentado y el alma, ¿qué pasa con el alma cuando no perdonamos? Cuando no perdonamos y tenemos esas raíces de amargura. El cuerpo físicamente puede estar bien alimentado, nutrido, pero si su alma está llena de amargura y de falta de perdón, igual está enfermo, aunque su cuerpo funcione bien. Igual está enfermo. Y esto es tan impresionante, que cuando usted se encuentra con esa persona que tiene amargura, que tiene dolor, que tiene resentimiento, que tiene eso que segrega, esa hiel que segrega por dentro, su cuerpo puede estar nutrido y puede estar tomando todos los jugos habidos por haber, de todos esos jugos verdes, naranja, amarillo, todos esos jugos extraños ahí. Puede estar bien, pero si su cuerpo empieza a generar esa bilis del odio, del rencor, está enfermo igual. Y por mucho jugo nutrido que tome, seguirá enfermo. Y aquí es donde el Señor Jesús enseña, los alinea así. Primero el pan para el cuerpo, ¿sí? Para que esté bien alimentadito y tenga ánimo para perdonar y pensar bien y razonar bien. Y fundir entre el alma y la mente para perdonar. Pero hay algo impresionante,
Porque dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Y sabe por qué dice que nos deben? La deuda es alguien que tenemos que pagar, o si no, alguien que tenemos que cobrar, ¿no? Y así es el perdón, pues. Cuando yo no se lo doy a alguien, el perdón, ¿qué estoy haciendo? Estoy debiendo el perdón a esa persona. Y cuando esa persona no perdona a mí, ¿qué pasa? Tengo una cuenta también por pagar, por cobrar, ¿sí o no? Hay una deuda continua entre los dos. Hay una deuda. Pero cuando viene y dice, nuestro pecado, porque también nosotros perdonamos. Oh, con esto, cuando Jesús le enseña esto a los discípulos y nos enseña a nosotros a orar de esta manera, en sentido de que ya es un suceso hecho. Porque dice, así como nosotros perdonamos, es decir, no es que vamos a perdonar, lo vamos a pensar, lo vamos a ver si que se lo merece, porque la verdad es que la regó mucho como para darle el perdón, y todas las veces es lo mismo, y la verdad es que ya no mucho, ¿no? No. El Señor Jesús lo está enseñando así como nosotros perdonamos, es decir, que es un hábito que debe de ser algo diario, constante, parte de nuestra forma de vida. Pero primero debemos sentirnos perdonados por Dios. Y yo a alguien le hablaba acerca de esto. No vas a poder perdonar a alguien y no vas a poder amar a alguien si primeramente no lo miras con misericordia. Cuando tú empiezas a mirar a alguien con misericordia, empiezas a entender y puedes ayudarte para poder perdonar. ¿Y de qué se trata esto de mirar con misericordia? Cuando yo veo a alguien que si tiene un problema muy tremendo en su forma, en su personalidad, en su carácter, y que viene de un trasfondo de humillación, viene de un trasfondo de maltrato, viene de un trasfondo que nunca nadie lo amó, viene de un trasfondo de un problema social, un problema familiar. ¿Cómo va esa persona a generar un perdón tan fácilmente? Pero sí necesita un hombre, una mujer que lo mire con misericordia y mire su parte interna de la necesidad que tiene para poder generar ese perdón y otorgárselo. Amén. Creo que hablé muy rápido. Solamente así se puede perdonar. Porque si solamente miramos de manera superficial y vemos a la persona como tal, es que de esta manera, es de esta forma. Pero si no vemos su trasfondo, su problema, y nos vemos con misericordia como Dios nos ve con misericordia, ¿acaso Jesús no nos ve con misericordia? ¿Acaso Dios no nos ve con misericordia? Y todas las veces, si cada uno nos viera, evidenciáramos lo que hay en nuestro ser interno, la historia fuera diferente. Pero nos hace falta mirar con misericordia, amada iglesia. Este tiempo de ayuno es donde podemos decir, Señor, tráeme en memoria a quién no he perdonado, tráeme en memoria a quién yo todavía tengo cuentas y deudas por pagar, quién no le ha otorgado el perdón. Ayúdame a verlo con misericordia, porque si actúo de esta manera hay un trasfondo. Hay alguien que nunca aprendió a amar, que nunca recibió un aprecio, que nunca recibió una palabra agradable, que nunca recibió un beso de una madre, un abrazo de una madre. Les digo algo. Mi mamá es una mujer que de muy temprana edad, ellos vivían en Manabí, y su mamá siempre una mujer de trabajo, y le enseñó a ella el trabajo. Nunca había un tiempo para un abrazo, para un beso. Nunca había un tiempo para decir qué bonita niña que es. No. Desde muy temprana edad tenía que cocinar hasta para 15 personas. Y una mujer que creció y después se casó, y esa mujer que crece empieza a tener hijos, y entre esos hijos estoy yo. Entonces, esa relación... intentaba tener una forma de abrazar, de besar, pero de manera, ¿cómo le digo? No era una manera tan constante. Pero cuando yo vengo a los pies de Cristo y también creciendo en un ambiente un poco donde tenía que como que defenderme también de alguien que me agredía, aprendí en Dios que entendí esto, el amor de Dios para conmigo, y que tenía que cambiar esto, que había una versión diferente. Aprendí, me empecé a entrenar, a abrazar, a besar, a reír, a sentirme amada. Y eso empecé a transferirlo en mi mamá, a abrazarla. Empecé a transferir a alguien que no sabía abrazar y lo sorprendí a abrazar y se quedan como que, oh, ¿qué es esto? Esta mujer es rara. No, aprendí a hacerlo. Y entendí que hay muchas personas que no saben abrazar, quieren pero no saben porque no pueden. No es que no pueden, no es que no quieren, no es que hay que ayudarlos, enseñarles. Hay que abrazarle. Cuando uno da, va a recibir. Y cuando uno da, se empieza a suceder de manera constante y va sucediendo de a poco. Y de ahí va aprendiendo esa persona a amar, a abrazar, a dar un beso, a decir una palabra amable, a decir un te quiero, a decir un te amo, a decir palabras bonitas. Hay que entenderlo. ¿De dónde? El trasfondo.
de su personalidad, del carácter, el medio en que creció. Nos lleva a esto, a perdonar para mirar con misericordia. Si Jesús no nos vio y Dios no nos vio con misericordia, usted y a mí, no estuviéramos perdonados. ¿Y por qué negamos el perdón a otros? Porque más abrigamos el dolor, la tristeza, la amargura.